Muy buenas tardes. Mi nombre es Charo Ceballos y soy profesora de educación secundaria. Antes de comenzar con la ponencia, quería dar las gracias a Francisco Mejías por su amable invitación para poder estar hoy con ustedes aquí en este 39º Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Me hubiera gustado haber participado de forma presencial, pero ante la imposibilidad de venir debido a la no autorización por parte de mis superiores jerárquicos, pues lo hemos tenido que hacer de esta forma. En cualquier caso, lo importante es poder realizarla y a ello vamos. Antes de comenzar con la exposición, quería hacer una pequeña reflexión, y es la siguiente. La pandemia por SARS-CoV-2, mundialmente conocida por COVID-19, y el posterior confinamiento impuesto para frenar el avance del virus fue una debacle global. Cambió nuestros hábitos de vida, obligándonos a modificar nuestra forma de estudiar y de trabajar de un día para otro. Y para poder ir poco a poco adaptándonos a esta nueva situación, pues la única opción fue emplear el método de ensayo y error. La incertidumbre y la desinformación fueron los caballos de batalla con los que tuvimos que lidiar, además del virus. Ha sido una experiencia global, no solo desde un punto de vista geográfico, sino también desde una perspectiva antropológica, ya que una misma experiencia ha sido vivida por todos los habitantes del planeta, de todas las edades y de todas las etnias, con distintas costumbres y prácticas culturales, con distintas legislaciones y formas de gobierno. Las consecuencias de la pandemia han sido muy similares para todos, pero no todos las hemos sufrido en el mismo grado. Y esto es lo que desde mi punto de vista representa el aspecto más importante para futuros estudios científicos. Como campo de investigación para la salud mental, que es el tema que nos ocupa, esta experiencia comunitaria pues, puede ser sumamente reveladora. Bien, vamos a comenzar con la ponencia. Esta ponencia triangula la contextualización de la experiencia COVID durante el primer confinamiento en torno a la institución educativa, al profesorado y al alumnado. He utilizado dos fuentes testimoniales. La primera procede de 200 estudiantes del IEL Octavo Valverde de Valencia de Alcántara, un pueblo de la provincia de Cáceres, que es donde yo ejerzo mi profesión. La segunda es gráfica y se recoge a través de dibujos que generosamente me ha cedido el doctor en pedagogía, don Aureliano Sainz, que es catedrático universitario, que ha desarrollado su labor en la Universidad de Córdoba y que estudia las emociones de los niños y adolescentes a través de la expresión plástica y artística. Comenzamos con las instituciones. Bien, el 12 de marzo se publica una resolución del consejero de Sanidad en la cual se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en nuestra comunidad. El viernes 13 de marzo, el director de nuestro IES convoca un claustro extraordinario para informarnos de las noticias que desde la Administración Educativa Gremial están a su vez trasladando a él. Hasta ese momento no se había acordado la suspensión de las clases. El 14 de marzo se publica una resolución que se había adoptado por los acuerdos que se habían llegado durante el Consejo de Gobierno que se celebró el 12 de marzo. En esa resolución se establecen medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus. Durante entre los días 16 y 18 de marzo, pues se publican circulares, instrucciones, resoluciones, toda una serie de documentos donde la Administración Educativa nos informa de cómo se va a organizar y cómo va a funcionar durante el periodo de suspensión de las actividades educativas presenciales, cómo vamos a funcionar, así como de las medidas a tomar con respecto a la evaluación del alumnado durante el periodo lectivo del último trimestre. En definitiva, ¿cuáles eran los objetivos fundamentales que se debían conseguir y que la Administración Educativa trasladó a los centros? Bueno, pues básicamente fueron estos: mantener el vínculo alumnado, familia y escuela y que ese vínculo fuera el prioritario, es decir, que no se rompiera. La comunicación entre las familias y la escuela tenía que ser prioritaria.
hacer un seguimiento del alumnado, adaptando los ritmos de trabajo a la nueva forma de aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atender a la diversidad y a las brechas digitales, sobre esto ya profundizaremos más adelante, tratando de superar la desigualdad social en la medida de lo posible. Actuar con sensatez y coherencia, es decir, no sobrecediéndonos en el envío de tareas, considerar la posibilidad de no volver a la enseñanza presencial a corto y, por tanto, actuar en consecuencia, es decir, había que programar a medio y a largo plazo porque no sabíamos cuánto iba a durar esto. Y evaluar al alumnado con logros obtenidos hasta el 13 de marzo. Esto fue un problema para muchos profesores y profesores. Bien. Vamos con el profesorado. Ni el profesorado ni el alumnado estamos preparados para implantar y seguir un procedimiento de enseñanza-aprendizaje no presencial. Una razón muy sencilla, puesto que es una modalidad de enseñanza que no forma parte de nuestro contexto de trabajo habitual. Sin embargo, unos y otros en un corto periodo de tiempo fuimos capaces de ajustar nuestra metodología a esta nueva forma de enseñar y de aprender, y la plasticidad con la que lo hicimos fue realmente asombrosa. Tuvimos un fin de semana para reelaborar materiales, priorizar contenidos y familiarizarnos con aplicaciones educativas que nos permitieran comunicarnos e interactuar con nuestros alumnos y alumnas desde casa. El mismo viernes 13 de marzo comenzamos a organizarnos por un grupo de WhatsApp. Se aplicaron o se arbitraron más bien recursos educativos a través de grupos de Telegram de apoyo entre docentes. El equipo directivo de nuestro IEF, mediante la plataforma de gestión Rayuela, envió manuales para que el profesorado comenzase a tomar contacto con las aplicaciones que íbamos a tener que implementar con nuestro alumnado durante el tiempo que se prolongase la actividad educativa no presencial. A través del portal educativo Educares se impartieron cursos sobre herramientas Google Suite. La Delegación Provincial de Educación facilitó una guía de estudios para planificar las clases no presenciales. Se prepararon adaptaciones en la programación de cada materia para atender al alumnado durante el periodo lectivo no presencial. Y todo esto se hizo en 2 días. El 16 de marzo, los docentes extremeños comenzamos a impartir docencia no presencial a nuestros alumnos y alumnas. Los testimonios del profesorado pues reflejan claramente el estado anímico que atravesamos durante las primeras semanas de confinamiento. Vamos a ver algunos testimonios. Ahora mi preocupación mayor es salir de esta cuanto antes y mientras tanto ser lo más efectiva posible con mi trabajo. Algunos padres se han puesto en contacto con nosotros y nos dicen que sus hijos no paran de hacer tareas para enviar a sus profesores. Mis alumnos son los primeros que saben que la tecnología se les da fatal. Todos nos estamos enfrentando a una experiencia muy dura, tanto a nivel personal como profesional. Y nuestros alumnos también. Y no olvidemos que son niños. Estos 2 últimos testimonios que voy a leer ahora me van a permitir hablar un poco de uno de los problemas más importantes con los que nos enfrentamos, y que fue la brecha digital. Bueno, pues miren lo que dicen. Teletrabajar desde esta zona nuestra olvidada por los dioses no es como hacerlo en una ciudad grande. Hay que tener en cuenta que Valencia de Alcántara es un pueblo que está rayano en la frontera portuguesa. Es un pueblo que tiene muchas pedanías en las cuales la cobertura no es precisamente la más adecuada. Incluso en Valencia de Alcántara, el mismo pueblo, pues tiene problemas de conexión en muchas ocasiones. Es decir, no es una la conexión en términos precisamente muy la mejor que podíamos tener. El segundo testimonio dice: a mí lo que me preocupa es la desigualdad social que esta enseñanza supone. Pues bien, estos últimos testimonios, como digo, hacen referencia a uno de los principales problemas que tuvimos que afrontar durante el confinamiento y que afectó tanto al profesorado como al alumnado. Fue la brecha digital. Este concepto hace referencia al traslado de la brecha social al contexto digital. Es decir, la explosión de lo digital implica cada vez más la exclusión social, ya que cada vez más servicios y recursos sociales involucran a las tecnologías de la información y comunicación. Por tanto, la pandemia agudizó la desigualdad social del alumnado y su familia. Y esta desigualdad tomó cuerpo en la brecha digital,
que se hizo mucho más visible durante el confinamiento. La brecha digital se vertebra en torno a tres realidades que pueden o no manifestarse al mismo tiempo. La primera brecha digital hace referencia al acceso a los dispositivos, es decir, disponer de ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etc. Pero también hace referencia a la conectividad y a la calidad de la cobertura, que como he dicho ya, en Valencia Alcántara no es precisamente la mejor. La segunda brecha digital se centra en la ausencia de habilidad y competencia para manejar las TIC. Esto significa que teniendo acceso a los dispositivos, no se tienen suficientes conocimientos para utilizarlos. Por último, la tercera brecha digital hace referencia a que teniendo el acceso y las competencias de uso, podamos obtener un rendimiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías que nos permitan obtener beneficios sociales, culturales, económicos y políticos fuera de la red. Como he mencionado anteriormente, la ciencia virtual era una realidad a la que la gran mayoría del profesorado y prácticamente todo nuestro alumnado no se había enfrentado antes, de manera que la brecha digital se manifestó en sus tres vertientes. Para que entendamos cómo afectó a los alumnos, la brecha digital, además de la del acceso, que ya lo hemos visto, tenemos que tener en cuenta que la tercera brecha digital del aprovechamiento significa que teniendo los dispositivos y teniendo el conocimiento, por ejemplo, sabiendo manejar un procesador de textos, pues a la hora de realizar un trabajo, nuestros alumnos busquen información en la Wikipedia en lugar de buscarla en Google Scholar o en cualquier otra plataforma que pueda darnos datos fidedignos a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Bien, pues para paliar estas carencias se adoptaron una serie de medidas desde los centros educativos a instancias de la administración. Se distribuyeron equipos informáticos, ordenadores, tabletas a aquellos alumnos y alumnas que no disponían de ellos y se les facilitó conexión a la red para que pudieran seguir las clases no presenciales en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Para facilitar la distribución, pues se creó una red logística de voluntariado que recogían los ordenadores en los centros y se lo llevaban a los estudiantes a sus casas. Por tanto, la primera brecha digital se pudo paliar y el día 16 de marzo comenzamos la actividad educativa no presencial sin saber que ya no volveríamos a las clases hasta el curso siguiente. Bien, vamos a seguir en el tercer ángulo, que son los alumnos y las alumnas. Se realizaron 200 encuestas. El 37,5% de los estudiantes encuestados fueron mujeres, el 62% varones y un estudiante se definió como no binario. El alumnado respondió a un cuestionario de 20 preguntas relativas a la experiencia vivida durante el confinamiento. Muchas de estas preguntas estaban vinculadas directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje y los hábitos que podían influir en dicho proceso. A saber, pues rutinas horarias, disponibilidades de equipos informáticos y conexión a la red, tipos de vivienda, hábitos alimenticios, etc. En el estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, como parte de la investigación de Puertas Adentro y Pantallas Afuera, jóvenes en confinamiento, dedicada a la experiencia de la juventud durante la pandemia, se recoge una tipología de dificultades para seguir los estudios de forma telemática por parte del alumnado durante el confinamiento y la dificultad vivida durante ese periodo. Entre ellas se recoge la falta de concentración, la falta de preparación del profesorado y la dificultad para seguir las clases online. En sexto lugar, 23 de cada 100 estudiantes manifestaron no encontrarse bien anímicamente. Como observaremos a continuación, estas dificultades son similares a las experimentadas por los estudiantes del IE en octavo Alberto. Bueno, pues el perfil del alumnado entrevistado pues, es el siguiente. La mayoría de ellos son varones con edades comprendidas entre 12 y 16 años, estudiantes de ESO que residen con sus padres en casas. Aproximadamente la mitad de ellos tienen ordenador propio, como vemos no es un dato no es una cifra muy alta. Tienen buena conexión a internet el 58% y considera que sus conocimientos de las TIC es alto o muy alto. Esta es una apreciación que ellos tienen, pero que al profesorado no se le hizo llegar ese conocimiento, es decir, a través de sus trabajos o a través de sus ejercicios no se vislumbró que ese conocimiento de las TIC fuera tan alto como ellos comentaban. Sus rutinas horarias diurnas son adecuadas, pero más de la mitad
el 57% no se acostaba antes de las 12 p.m. Muchos alumnos me hicieron llegar que se acostaban a las 3, a las 5, incluso uno me dijo que a las 7 de la mañana. ¿Qué quiere esto decir? Pues que durante el tiempo en que no estaban dormidos, estaban interactuando en redes sociales, conectados todo el rato al ordenador o al teléfono móvil y jugando muchos de ellos a videojuegos, Fortnite, entre otros, que era el más popular en ese momento. La mayoría de ellos practicó algún deporte y menos de la mitad atendía a las conferencias y hacía las tareas regularmente. Es decir, el 44% de los alumnos, solamente el 44%, hacía sus tareas de manera diaria, de manera habitual. Vemos aquí lo que he comentado antes, ¿no? Los alumnos tienen una percepción acerca de los conocimientos que tienes de las TIC bastante alta. El 31% tiene un conocimiento medio, según ellos, y el 44% un conocimiento alto o muy alto. Sin embargo, su apreciación hacia los conocimientos que tenemos del profesorado, bueno, pues solamente nos dan un conocimiento alto, muy alto, a un 25%, y el resto nos da un conocimiento medio del 43,5%. Como podemos observar, el profesorado tenía un conocimiento medio más alto que el conocimiento medio de los alumnos. Sin embargo, ellos lo tenían mucho más alto que el resto del profesorado. Estos datos habría que hacer un estudio un poco más exhaustivo para poder eliminar el sesgo de la autopercepción. Pero pues, estos son lo que ellos contestaron en las encuestas. Como digo, habría que hacer una evaluación un poco más exhaustiva. Con respecto a los estados emocionales que transmitieron los alumnos a través de sus encuestas, bueno, pues aquí tenemos algunos. El 32% no era capaz de concentrarse, el 18% sí se concentraba con facilidad, a un 10% le gustaban las clases online, como vemos, un porcentaje muy bajo. El 9% estaba triste porque no podía ver a sus familias. El 7% estaba contento porque estaba conectado todo el rato con sus amigos y sus amigas a través de redes sociales. Hay que indicar aquí que estos datos son muy específicos, es decir, no se puede hacer una generalización de las características de este alumnado, ni tampoco de los datos que se han extraído de estas encuestas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población de 200 estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Octavo Valverde. Por tanto, es un estudio de estos estudiantes. Los datos son de ellos. Se pueden hacer alguna reflexión con respecto a estos estudiantes, pero no se puede extrapolar. Los datos obtenidos y las conclusiones obtenidas no se pueden extrapolar a ningún otro colectivo, obviamente. Habría que hacer un estudio comparativo, bien entre institutos rurales o bien entre institutos rurales instituto urbano, pero lo que no podemos hacer es dar o hacer generalidades, puesto que, como digo, estas encuestas se realizaron en una población muy específica de alumnado. Estamos hablando de conclusiones que podemos sacar de nuestros alumnos del octavo Valverde, de ninguno más. Aunque comparándolo, como hemos dicho, con otros estudios que he leído para poder documentarme, para hacer esta ponencia, son muy parecidos. Pero, como digo, hay que actuar un poco con precaución en ese aspecto. Bien, pues como hemos dicho, del estudio de estos alumnos, pues se pueden extraer una serie de conclusiones. Por ejemplo, que el alumno que se concentraba con facilidad vivía en casas, tenía ordenador propio y buena conexión a la red, atendía siempre a las videoconferencias y hacía las tareas y tenía unas rutinas horarias adecuadas en un porcentaje mayor de aquellos que manifestaron dificultad para concentrarse. Podemos concluir que para la muestra de población analizada, como digo, el tipo de residencia tuvo una influencia muy importante en el estado anímico de los estudiantes.
De hecho, si comparamos los estudiantes que dijeron encontrarse tristes con respecto a los que dijeron encontrarse alegres o contentos, tanto el alumnado que manifestó encontrarse triste como el que manifestó encontrarse contento presenta aproximadamente el mismo porcentaje de seguimiento de las clases con aprovechamiento. Pero estos últimos residen en casas en un porcentaje mayor que los que dijeron encontrarse tristes. Concretamente, en un 50% más un 50% más viven los alumnos que dijeron encontrarse contentos en casas. El alumno que dijo encontrarse contento trasnochaba más, es decir, podríamos decir que dormía menos horas, pero tampoco es así, porque el hecho de que trasnochara más implicaba que al día siguiente se levantaba muy tarde, con lo cual, ¿qué implicaba eso? Pues que no podía hacer un aprovechamiento mejor de las clases. Muchas veces no estaban en clase, no se conectaban. Los profesores no sabían dónde, o sea, no los podían evaluar ni les podían realizar, corregir tareas porque no se las entregaban al profesor. Y era por eso, porque al trasnochar no es que durmieran menos, a lo mejor incluso dormían más que los otros, pero no podían conectarse al día siguiente porque estaban dormidos, estaban en la cama. Hacían menos deporte, los contentos, hacían menos deporte que los que dijeron que se encontraban tristes. Un 40% de los que dijeron encontrarse contentos nunca atendió a las videoconferencias ni hizo las tareas. Claro, estaban jugando todo el día y prácticamente toda la noche con los videojuegos, estaban conectados a internet. Lógicamente no podía haber un seguimiento de las clases si estaban toda la noche despiertos. Por tanto, es bastante sintomático. Por eso, los que estaban contentos vivían en casas, trasnochaban más, hacían menos deporte y las clases, pues de esos alumnos hemos dicho que un 40% nunca atendió las videoconferencias ni hizo las tareas. De ahí esa alegría que tenían, ¿no? Podríamos decir. Bueno, en cuanto a la discriminación por género, pues también observé que las alumnas tuvieron más dificultad para concentrarse y estaban más tristes que los alumnos. No les gustaban las clases online, a las chicas no les gustaban las clases online, pero se frustraban menos que los chavales, es decir, no les gustaban las clases, pero se frustraban menos a la hora de seguirlas. Estos últimos estaban más preocupados por cómo iba a afectar el hecho de estar confinados, ¿no?, a su expediente que las chicas. Pero ellas estaban más informadas que los alumnos de lo que pasaba a su alrededor. Tenían más información. Y por último, los alumnos se sintieron más angustiados por no salir a la calle que las chicas. Ahora vamos a ver algunos testimonios de los chicos y de las chicas y vamos a ver cómo se manifiestan estas cuestiones. Bien, la experiencia del alumnado de 10 octavo al verde no difiere mucho de la referida en los artículos que se han publicado recientemente sobre los efectos de la pandemia en niños y en adolescentes. El brote de COVID-19 y el encierro pueden tener múltiples consecuencias en la vida de los adolescentes, como son el estrés crónico y agudo, la preocupación por su familia, los duelos inesperados, el receso escolar repentino, la separación de sus amigos, etc. En niños y adolescentes, pues los periodos sin escuela se asocian a una disminución de la actividad física, más tiempo frente a la pantalla y patrones de sueño irregulares y dietas también menos adecuadas. Como hemos visto, ahora vamos a ver que todo esto que acabo de comentar se tradujo en muchos de los testimonios que me trasladaron los alumnos y las alumnas. Lo he discriminado también por sexos. Bueno, pues aquí están algunos testimonios. No los voy a leer todos, pero sí que algunos son bastante significativos. Bueno, me decía una: no he tenido problemas porque donde yo vivo hay un río al que bajaba a sacar al perro casi siempre. Eso hacía que fuera menos malo estar encerrada. Para mí ha sido muy malo y muy triste, ya que soy una persona que me gusta mucho salir y estar con mis amigos. Psicológicamente me afectó de forma bastante negativa. No me gustaba estar encerrada porque me agobiaba no poder salir.
sin ese caos no me hubiera encontrado nunca. Me sirve mucho para aprender y conocerme. A ver, no todos los alumnos tienen una visión negativa del confinamiento, al contrario. De hecho, hay muchos chicos y chicas que ir a clase era un suplicio para ellos. Entonces, ¿por qué? Pues por bullying, por ejemplo. Entonces, cuando se quedan en casa, están más protegidos y van a estar mucho más a gusto y mejor. Van a sentirse mucho mejor. Otra chica dice, me sentí más conectada a algunas personas y más relajada por no tener que despertarme tan temprano para ir a clase y mantenía mejor horario de sueño. Bueno. Otra dice, fue buena ya que no se me hizo tan largo y llevé bastante las clases online. Otra dice que su experiencia durante el confinamiento ha sido buena, sin embargo otra dice, no lo volvería a repetir nunca, fue bastante horrible. Con respecto a los hábitos alimenticios, pues esta dice, solo sé que comí y dormí mucho, ya no me acuerdo de más porque tengo más cosas en las que pensar. Fueron los peores meses de mi vida. No me gustaba trabajar desde clase con las tareas, y desde casa se refiere, con las tareas y el trabajo de clase. ¿Qué dicen los chicos? Pues aquí, por ejemplo, uno de ellos dice, me fastidió porque en marzo, cuando se puso el estado de alarma y el confinamiento, tenía que hacer las prácticas y me tuve que esperar un año para hacer las prácticas y para mí fue un año perdido. Además, me iba de Erasmus y tenía muchas ganas de irme. Bueno, esto fue muy importante para muchos alumnos, ya que, sobre todo los de formación profesional, les cogió justo en el comienzo de sus prácticas de formación en centros de trabajo y claro, para ellos fue muy duro porque se le dieron alternativas, podían realizar un trabajo que supliera los 3 meses de práctica, pero claro, es que hay muchas, bueno, casi todas las especialidades de formación profesional requieren ese periodo de prácticas porque son muy necesarias. Entonces esto fue bastante frustrante para ellos, la verdad. Otro dice, a mí personalmente me gustó, es verdad que echa de menos amigos y tal, pero jugando a la Play me lo pasaba muy bien. Ahí tenemos uno de los testimonios. De hecho, cuando ya podíamos salir me dio pena por lo bien que lo habíamos pasado. Otro dice, fue una experiencia muy desagradable y angustiosa y espero que no vuelva a suceder. Aquí uno dice, guay, que no quiero más clases online. Este lo tiene como muy claro, ¿no? Fue una época muy mala, ojalá no se repita. Si tengo que volver a vivirlo, me pego un tiro. Bueno, estos son algunos de los documentos, como he dicho, de los testimonios que los alumnos me hicieron llegar a través de estas encuestas y como vemos pues hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que lo pasó bien, que no lo pasó muy mal y hay gente que lo pasó realmente mal y que tuvo sus consecuencias. Bueno, por último, para terminar, vamos a ver, como comenté anteriormente, los dibujos que los niños de 7 y 12 años le hicieron al doctor Aureliano Sainz. La conclusión que extrae el doctor Aureliano Sainz, a partir del análisis de los dibujos que a continuación se exponen, que ya ustedes están viendo ahí, es que los niños y niñas de estas edades parecen muy afectados emocionalmente por la situación que viven y cuyas causas atribuyen a un virus o un bicho verde en sus láminas, que les ha cambiado la vida. También porque de cierto modo se sienten desprotegidos, ya que no encuentran esa seguridad que psicológicamente esperarían encontrar en las personas adultas, es decir, en sus padres y en sus profesores. ¿Por qué? Pues porque ellos también están amenazados por el virus. Aquí están algunos de los dibujos de los niños, como hemos dicho. Aquí, por ejemplo, la niña de 7 años dice, por el COVID me siento mal. Si observamos, todos los dibujos tienen unas caras totalmente tristes, una expresión auténticamente triste. Los virus están dibujados con caras de pocos amigos, ¿no? Muy agresivas. Los testimonios que escriben los niños, me siento triste y nerviosa, yo me quedo en casa, yo me siento mal, el COVID es malo, me siento mal, me siento triste y mal. Es decir, la palabra triste y la palabra mal se repiten continuamente en estos testimonios, ¿no? Reflejan, por tanto, con rigor el estado emocional que experimentaron estos niños y niñas durante el confinamiento y que el profesor Aureliano Sainz, como ya hemos mencionado, estudia y analiza a través de la expresión práctica y artística. Los siguientes dibujos, el doctor Aureliano Sainz explora el mundo preadolescente
ya que están realizados por estudiantes de primer curso de secundaria. Según el profesor, las diferencias con respecto a las anteriores son bastante significativas, ya que los preadolescentes son más reticentes a la hora de mostrar sus sentimientos, de manera que describen sus vivencias de una forma más neutra y alejada de esa manifestación emocional. Así pues, en sus escenas prevalecen la descripción visual de los virus, mayoritariamente con formas animistas, de los modos y medios que debemos utilizar para controlarlos, de las consecuencias fatales de los contagios, de los hogares en los que nos podemos resguardar, de los hospitales en los que atienden a los contagiados, etc. Los dibujos manifiestan, o lo que podemos observar en estos dibujos efectivamente son casi todos medidas de prevención de los contagios y los lugares donde nos podemos encontrar seguros, como pueden ser las casas o los hospitales donde nos pueden curar. En la lámina de la esquina inferior izquierda, el alumno acude al mundo de la ficción para representar algo tan intenso, dramático y real como la vivencia de la pandemia de COVID-19. Sobre las personas vuela un enorme dragón de cuya boca sale una gran llamarada. Como si la amenaza proviniera de una gran fuerza maligna. Para el profesor Sainz, el mundo visual adolescente está cargado de imágenes provenientes de películas o de videojuegos, sin saber diferenciar la realidad del mundo de la ficción. Para él, y yo me sumo a esta reflexión, pues hay que realmente cuestionarnos acerca de la importancia que tienen ciertos medios audiovisuales en la conformación de un pensamiento que acaba alejando a los adolescentes de la realidad. Bien, pues para terminar, decirles que los datos utilizados en este estudio son meramente descriptivos y su tratamiento se acerca a la metodología de la investigación cualitativa de las historias de vida. La historia de vida da voz a lo que las personas dicen y hacen y a cómo interpretan su mundo. A lo largo de la ponencia hemos podido conocer pequeñísimas historias de vida en las que los informantes nos han mostrado la experiencia que tuvieron durante el confinamiento. Brevemente quiero finalizar este documento con la última historia de vida, la mía. Bien, imparto docencia desde hace 24 años. Cuando nos confinaron el 14 de marzo, no pensábamos que sería para lo que restaba de curso. Como en otros contextos laborales, los docentes al principio estábamos desorientados, yo también. Por fortuna tengo experiencia impartiendo docencia a distancia y eso me ayudó bastante a afrontar la nueva situación pues sin el estrés y sin la tensión con la que la vivieron muchos de mis colegas. Durante esos 3 meses de confinamiento no solo fui una profesora, fui además una mezcla de madre, confesora y amiga. El vínculo que se creó entre mis alumnados y yo fue especial porque compartí con ellos momentos muy emocionantes. A día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Los protocolos para evitar contagio no nos permiten interactuar con nuestro alumnado como nos gustaría. Las actividades extraescolares se complican con la organización de los agrupamientos y las mascarillas son un obstáculo para un buen entendimiento. Pero seguimos ahí, haciendo nuestro trabajo en esta época incierta que nos ha tocado vivir y acompañando a nuestro alumnado en sus historias de vida. Muchísimas gracias por su atención.